Este video lo hago a pedido de alguno de los hermanos que en el video anterior me habían comentado si podía hablar de las 7 plagas del Apocalipsis. Así que espero que este tema presentado sea de mucha bendición, que nos ayude a tener esperanza, porque el libro de Apocalipsis es un libro que nos invita a tener esperanza. Es la carta de Jesús para nosotros, es la revelación de Jesucristo. Así que vamos a ir de lleno a este estudio, pero antes quiero decirte que vamos a estudiar el contexto en el cual se van a derramar las plagas. Y vamos a estudiar algunos eventos que suceden un poquito antes de las plagas, para que podamos entender el contexto y podamos saber por qué motivo van a caer y después de qué evento van a ser derramadas las 7 copas. ¿Qué debe suceder para que comiencen a ser derramadas? Como ustedes ya saben, hay 7 copas de la ira de Dios que van a ser volcadas una después de la otra en el tiempo del fin. Sabemos que las plagas se encuentran en Apocalipsis capítulo 16, pero en Apocalipsis 15 Juan nos está contando lo que ve en visión en el cielo. ¿Qué está pasando en el cielo? Que luego salen 7 ángeles para derramar estos juicios de Dios a la tierra. Apocalipsis 15 versículo 5 dice lo siguiente: Después de estas cosas, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Vayamos a esta escena, vamos a viajar a la mente de Juan, lo que Dios le está mostrando a Juan, que es tan importante que él lo tiene que escribir y lo tiene que asentar en un libro para todas las generaciones que van a seguir después de él. ¿Qué está viendo Juan? Dios le está mostrando el cielo abierto. Imagínense una puerta que se abre en el cielo. ¿Y qué le muestra Dios a Juan? Dice que el templo del tabernáculo del testimonio. Templo, tabernáculo, testimonio. ¿A qué nos suena estas palabras? Yo recuerdo cuando allá en el desierto Dios le manda a Moisés a construir un tabernáculo. ¿Se acuerdan que debía ser la copia del santuario celestial? Bueno, Juan está viendo el santuario celestial. Juan está viendo el tabernáculo del testimonio en el cielo. Fíjense que en Éxodo 25, 8 y 40, Dios le pide a Moisés: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El santuario que Moisés construyó allí en el desierto debía ser como el modelo que Dios le mostró. Y el modelo que Dios le mostró, es decir, Dios es el arquitecto, Él diseñó un modelo, y el santuario terrenal tenía que ser como Dios le mostró. ¿Para qué? Para que Dios pudiera descender al santuario y pudiera habitar en medio de ellos. Entonces le manda: hazlo todo como yo te mandé y yo descenderé al santuario y estaré con ustedes en la tierra. Hebreos 9, 24 y 4, 14 dice: por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. No te pueden quedar dudas de que el santuario que Moisés construyó en el desierto era una copia del verdadero santuario que está en el cielo. El santuario que está en el cielo no lo levantó el hombre, lo levantó Dios mismo. Era su plan de salvación. Representar todo en un santuario para que nosotros podamos entender el plan y el paso a paso de Cristo en esta obra de redención de la humanidad. Entonces, cuando Juan está viendo un santuario abierto, está viendo literalmente el templo de Dios en el cielo. Y está diciendo aquí que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Empecemos a familiarizarnos con estas palabras: templo, tabernáculo, sumo sacerdote, ministrar, porque esto nos va a ayudar a entender por qué suceden las 7 copas de la ira de Dios.
Primero entonces, Jesús está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Algo está sucediendo en el cielo que es importante para vos y para mí. Algo para el perdón de nuestros pecados. Tenemos un intercesor. Dios le muestra a Juan esto porque quiere captar en nuestra mentecita lo importante de la obra de Cristo en el santuario celestial. Vamos a seguir avanzando en el versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Dijimos, vayamos familiarizándonos con estas palabras. Ángeles vestidos de lino limpio, tenían cintos de oro. ¿Por qué es tan importante que Juan describa los detalles para vincular nuestra mente con el santuario terrenal? El santuario terrenal es una copia del celestial. Todo lo que se hacía en el terrenal sucedía en el celestial, pero obviamente en el cielo con mejores sacrificios, dice el libro de Hebreos, ya que nuestro sacrificio fue Cristo. Vamos a rebobinar un poco en la historia. ¿Cómo estaba compuesto el santuario? Y de paso, si alguien quiere que detalle esto en otro video, déjenme en los comentarios. Me gustaría saber más sobre el santuario y hacemos un video hablando solo del santuario. Pero el santuario se dividía en 3 partes. El atrio, donde se hacían los sacrificios todos los días. El lugar santo, donde ministraban los sacerdotes todos los días. Y el lugar santísimo, donde una sola vez al año el sumo sacerdote, no los sacerdotes comunes, el sumo sacerdote, una vez al año entraba para llevar a cabo la ceremonia de expiación de los pecados, que era el día del perdón, o lo que hoy se conoce como el Yom Kippur. Dios lo mandó exactamente así en esas 3 partes, con esa manera de ministrarlo, porque en el cielo ocurría algo muy similar. Entonces allí vemos el plan de redención. En el atrio donde se hacían los sacrificios del Cordero, era un símbolo de la muerte de Cristo por nosotros, el gran sacrificio. El lugar santo donde Cristo fue cuando ascendió al cielo, y luego Cristo entra al lugar santísimo, dice la palabra de Dios que entró al lugar santísimo y nos invita a nosotros a seguirlo. Hay ángeles vestidos de lino con cintos de oro, tal cual los sacerdotes se vestían en el santuario terrenal. Éxodo y Levítico dice lo siguiente: harás túnicas, también les harás cinturones, se vestirá con la túnica sagrada de lino. Así debían estar los sacerdotes ministrando en el templo, vestidos de lino y con cinturones. Hermanos, aquí nos dice algo muy interesante. En el cielo, nuestro sumo sacerdote es Jesús, y los sacerdotes son los ángeles. ¿O acaso no dice la palabra que los ángeles son espíritus ministradores? ¿Por qué? Porque ministran, porque sirven al Señor Jesús, porque son mensajeros, porque están ayudando en esta obra de redención. Vamos a seguir avanzando. El versículo 8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Sucede algo interesante en el cielo. Juan ve que el templo se llena de humo. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Es una manera de mostrar visiblemente que la gloria de Dios está llenando todo el templo. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo la última obra de expiación a favor del hombre. En el calendario judío, que era el calendario que Dios estableció, con todas sus ceremonias, porque Dios estableció las ceremonias, la última ceremonia que se hacía en el santuario era el Yom Kippur, era la purificación del santuario. Ese día las personas se iban o no a sus casas con la seguridad del perdón. Todo dependía de su propia sinceridad, cómo se acercaban a Dios. En el Yom Kippur se ofrecía perdón
Era el día de la expiación. Una sola vez al año se utilizaba el lugar santísimo para eso. Y cuando la presencia de Dios llenaba el lugar santísimo, ya nadie podía entrar. Esto también va a suceder en el cielo, pero así sucedía en la tierra. En Éxodo 40 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Se están dando cuenta del paralelismo que hay entre el Apocalipsis y el Antiguo Testamento? Nadie puede entrar en el cielo, nadie podía entrar en la tierra. Los ángeles vestidos de lino, como los sacerdotes también estaban vestidos de linos, con cinturones. Se entraba una vez al año, la gloria del Señor llenaba el templo, como en el cielo. El paralelismo que hay para que uno pueda entender, mediante las cosas que se ven, las que no se ven. Vamos agarrando aquí más o menos, entrando en el asunto de las 7 plagas. Porque, ¿qué debe suceder para que caigan las 7 plagas? Se debe llevar a cabo la última obra para redención del hombre, que es la intercesión de Cristo para perdón de nuestros pecados. Mientras Cristo está intercediendo, aquí en la tierra debemos predicar, hay oportunidad de arrepentimiento, pero cuando la gloria del Señor llena el templo y ya nadie puede entrar, los ángeles van a salir a derramar las plagas porque ya no habrá oportunidad. Porque miren, cuando el Señor salga del lugar santísimo, no volverá al atrio, no volverá a morir por la humanidad y comienza toda la historia de vuelta, no. Cuando salga del lugar santísimo, viene a buscar a su pueblo. Y mientras Él se prepara, los ángeles le van dando la recompensa a los impíos, que son las 7 plagas. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para llevar a cabo la última ceremonia para el perdón de pecados. Entonces sabemos que Jesús, mientras está en el lugar santísimo, hay perdón, y cuando Él salga ya no volveremos a repetir toda la historia. Ya cuando Él salga, viene a buscarnos. La historia se termina, el tiempo de gracia se termina. En el día de la expiación, entonces, en resumen, es la última oportunidad para recibir perdón. Estamos en el día del perdón. Y Cristo ya está en el lugar santísimo. Cuando salga no volverá al atrio, al lugar santo, no. Cuando salga se termina. Ya este templo ya no va a tener más uso, digamos. Cuando termine la expiación, los 7 ángeles salen a derramar las 7 plagas. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque ahora vamos a ir plaga por plaga. Pero tenemos que entender que mientras tenemos intercesor, hermanos, hay que purificarnos mediante la obediencia a la verdad. Hay que hacer todo esfuerzo para cambiar nuestro carácter. Con la ayuda de Cristo tenemos que vencer todos los pecados que mediante nuestra voluntad podemos, y los que no, pedirle ayuda a Cristo. Y mientras los malos que oyen el Evangelio pueden convertirse, y mientras el impío puede dejar el mal camino y volver al camino del Señor, hay oportunidad. Pero cuando Cristo salga de allí, ya no habrá más oportunidad. Avancemos. Pronto cierra la gracia. Estamos en el tiempo del trono de la gracia. Hay oportunidad, hay perdón, pero luego comienza el trono de la gloria. Y en el trono de la gloria, para ese entonces ya se habrán dado las recompensas. Ya no habrá oportunidad. Ya no habrá más sacrificio por los pecados. Hoy es el día de buenas nuevas, dice la palabra. En Juan 9:24 dice Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Cristo dice, hay que trabajar, mientras es de día hay que obrar, se puede predicar, pero cuando venga la noche, nadie puede obrar. Ya no se puede hacer nada más por el Evangelio. Ya no se puede predicar, ya no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque ya no habrá arrepentimiento. El que es injusto va a seguir siendo injusto. El que es justo
va a seguir siendo justo, como lo dice Apocalipsis 22. Estas 3 etapas deben grabarse en nuestra mente. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Estas 3 etapas, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El que es injusto seguirá siendo injusto cuando Cristo termine de interceder. Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Pero el que es justo, siga practicando, siga así, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él viene pronto para recompensar a cada uno. Cuando Cristo viene, viene con Él con la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Muerte eterna para algunos, vida eterna para otros. Plagas para algunos, salvación para el otro. Mientras Cristo será fuego consumidor para los malos, será escudo para los buenos. Así es el Señor. Pronto viene a buscarnos y trae su recompensa. Hoy caen juicios con mezcla de misericordia. Hermanos, lo que sucedió en California, aunque es una tragedia a gran escala, es algo terrible que personas hayan perdido casas, propiedades, incluso personas hayan perdido la vida. Es terrible. Pero esos juicios, hermanos, caen con misericordia. Porque todavía el Señor no está dando la recompensa que cada uno de nosotros merece. Mientras nos suceden cosas que no merecemos, ni los buenos ni los malos. Suceden cosas que no merecemos. El malo, el impío empedernido, no merece que le pasen pequeñas cosas. Merece un castigo eterno por obrar mal. Pero el Señor en su misericordia no le da lo que merece. Le da mucho menos de lo que merece. El Señor permite que muchas veces pasen calamidades porque quiere despertarnos a los asuntos eternos. Porque la tragedia más grande, como dijimos en el video anterior, la tragedia más grande no es perder la casa, el auto. No perdés nada si perdiste eso. La tragedia más grande es perder la vida eterna, que un día te des cuenta que ya no hay retorno, que no podés pedir perdón, que nadie te va a hablar del Evangelio, que entras en esa desesperación de que vas a perder tu alma para siempre, de que te espera un lago de fuego. Eso es terrible, hermanos. Pero hoy, todo lo que sucede en nuestro mundo sucede con misericordia. Y ustedes recordarán cuando el rey David censó al pueblo. Este gran pecado que cometió como diciendo yo confío en mi ejército, no confío en Dios. Entonces venía el castigo en camino. Y David tenía 3 opciones de castigo para elegir. Y entre las 3 opciones eligió caer en manos del Señor porque sus misericordias son grandes. Así dice el versículo. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel y murieron del pueblo 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Entonces vemos a David diciendo, yo quiero caer en manos de Jehová, porque sus juicios, cuando él obra justicia, lo hace con mezcla de misericordia. Porque él cuando está obrando la justicia muchas veces detiene su mano, porque dice hasta acá, más no le voy a dar más. Merecen más juicios, pero no les voy a dar, porque el Señor tiene misericordia. Y acá dice que un ángel extendió la mano para destruir Jerusalén. La ciudad iba a ser destruida, pero el Señor dijo no, hasta acá está bien, porque Él es misericordioso. ¿Vieron cómo los ángeles sirven al Señor cuando el Señor los manda a hacer una obra, pero muchas veces los detiene diciendo, hasta acá está bien? Pero hermanos, cuando caigan las copas, las plagas van a caer sin mezcla de misericordia. Apocalipsis 14, 9, 10 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. En las copas, imagínense ustedes, está la ira, los juicios, la justicia de Dios. Y ya no está mezclada con misericordia. Está pura la copa. Cuando sea derramada, vamos a ver incendios, pero no se imaginan. Inundaciones como nunca vimos. El mar va a sobrepasar sus límites. ¿Quieren saber cuáles van a ser esas 7 plagas? Ahora lo vamos a ver, pero antes vamos a ver el contexto en el cual están cayendo las plagas. Antes entonces que caigan las plagas, en el cielo ya no habrá intercesión, porque plaga es recompensa, y si Cristo ya está recompensando es porque Cristo ya está regresando. Se terminó entonces la expiación. Nadie puede pedir perdón cuando estén cayendo las plagas porque no va a ser perdonado. Nadie se podrá arrepentir porque el que obra arrepentimiento en nosotros es el Espíritu Santo. Y para ese entonces ya el Espíritu no estará refrenando la maldad, tocando corazones. Para ese entonces los ángeles estarán destruyendo el mundo. No habrá perdón ni arrepentimiento, no habrá oportunidad de oír el Evangelio, que correrán de norte a sur, de oriente a occidente, de mar a mar. ¿Qué estarán haciendo las personas corriendo de acá para allá? Estarán buscando quien le hable de la palabra de Dios. ¿Pero qué dice? No la hallarán, se morirán de sed. Ya nadie les va a predicar. Ahora más adelante vamos a ver por qué nadie les va a predicar. Cristo se estará preparando para regresar, los malos estarán a punto de recibir la recompensa y los justos estarán esperando la salvación de Dios. Porque en el momento que caen las plagas, de paso las plagas son la respuesta a nuestras oraciones. Porque en aquel día sucederán muchas cosas en nuestro mundo. El mundo se levantará para matar a los cristianos. La gran tribulación, conocida por la Biblia. Y los justos no van a morir ahí en manos de los malos. Los justos estarán orando, Señor, libéranos. Las oraciones suben como incienso hacia Dios y Dios responde con las plagas, haciendo juicio, destruyendo a los impíos como un día destruyó a los egipcios que perseguían a los israelitas. La historia se repite, hermanos. Estudiemos el Antiguo Testamento porque la historia se repite. Vamos a ir directamente a las 7 plagas postreras una por una para ver de qué manera Dios le da la retribución a los malos. La plaga número 1 es la úlcera. Apocalipsis 16:2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hermanos, cuando vienen pestes diferentes, vienen con mezcla de misericordia. Muchas veces las personas pueden ser curadas, así como las personas se curaban del COVID o de otras enfermedades. Pero cuando venga la úlcera maligna y pestilente, yo me imagino que la ciencia no tendrá solución. Las grandes farmacias, los grandes centros de vacunación no tendrán remedio para esta enfermedad. Una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los que aceptaron la marca de la bestia, que ahora vamos a hablar de la marca de la bestia también. Plaga número 2, el mar en sangre. Apocalipsis 16:3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Parecida a una de las plagas que había caído en Egipto, la historia se repite, hermanos. El mar se convierte en sangre, así que las grandes empresas que negociaban con los animales acuáticos caerán. Las personas se irán quedando de a poco sin recursos, sin alimentos. El mar se convierte en sangre. Algo parecido pasa en la siguiente plaga. Los ríos y las fuentes se convierten en sangre. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Hermanos, se le van a terminar las reservas de agua potable a la humanidad. Mientras los impíos irán sufriendo sed y estas plagas como pestes y mar y ríos convirtiéndose en sangre, los justos
tendrán que tomar. Porque hermanos, la vasija del justo no se va a quedar sin aceite, como lo vemos en la historia de Elías, cuando la viuda usaba el aceite y no se le acababa. Dios va a preparar la mesa para los justos allí en medio del desierto, en el campo, donde estén escondidos los justos. Dios los va a alimentar, les va a abrir la roca para que salga agua como lo hizo en el desierto. La historia se repite, pero los impíos se irán quedando sin alimento. Tienen que sufrir estas plagas por haber escogido estar del lado del diablo. Y en los siguientes versículos se viene la explicación de las plagas. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Saben por qué Dios le muestra esto a Juan? Para grabar en nuestra mente que todo lo que va a estar pasando en el mundo en ese momento va a ser justicia pura de Dios. Dios le estará dando a los malos la retribución. Dijimos que hoy los juicios de Dios caen con mezcla de misericordia, un poco menos de lo que los hombres merecen, pero cuando caigan las plagas, los hombres recibirán lo que merecen conforme a lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Van a recibir lo que merecen. Y los ángeles dicen: Señor, eres justo. Estás obrando conforme a tu justicia. No estás matando al bueno con el malo. Las plagas no caen sobre los buenos. Recuerden que ni peste tocará nuestra morada. A los buenos no les van a afectar las plagas, sino a los malos. El pueblo de Dios estará protegido de estas plagas. Los juicios de Dios son verdaderos. La plaga número 4, el sol quema a la gente. Apocalipsis 16, 8 y 9 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En primer lugar, el calor será extremo, hermanos. No serán estas olas de calor. Justamente hoy estamos pasando por una ola de calor en Argentina. Temperatura de más de 40 grados. Acá tengo el ventilador prendido. Es soportable, ¿no? Hermano, cuando caiga la cuarta plaga, no habrá manera de soportar ese calor. Yo me imagino un calor que derrite los electrodomésticos, un calor que quema los árboles, un calor que mata a la gente, que le hace salir cáncer en la piel a la gente y mueren por el calor. Será inaguantable, hermanos, y estarán recibiendo lo que merecen. Pero hay algo que nos llama la atención, y era ese algo por el cual afirmábamos que se terminó el tiempo de gracia para ese entonces. Es que dice así el versículo, que blasfemaron el nombre de Dios. Por el calor, hermanos, están blasfemando el nombre de Dios, reconocen que estos juicios vienen de parte de Dios. Y dice, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Por qué no se arrepienten? Porque ya se terminó el tiempo de oportunidades. Porque el Espíritu ya no está intentando convencerlos de pecado. Hoy el Espíritu está ahí llamando, diciendo: por favor, a la gente, abandonen sus pecados, vengan a Dios, el tiempo se termina. Pero cuando caigan las plagas, ya el Espíritu terminó su obra. Ya el Espíritu terminó de hacer su obra de convencer al mundo de pecado. Porque ahora estarán los ángeles derramando los castigos de Dios. Vieron que cada uno obra a su tiempo. El Espíritu Santo no estará siempre aquí refrenando la maldad. Estará siempre con nosotros. Estará siempre con los que creyeron en el Evangelio, pero no siempre estará llamando a los hombres al arrepentimiento. Por eso las personas en ese entonces, por más que cae el sol, no están diciendo: Señor, por favor. No, blasfeman, insultan al Señor.
saben que viene de Dios y saben que ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Por eso estamos viviendo un tiempo de gracia tremendo, un tiempo de oportunidades tremendo. El que está escuchando esto tiene que saber que hoy hay oportunidad para todos, para su familia. El que está escuchando esto debe apresurarse, debe hablarle a la familia del amor de Dios, debe convertir a los pecadores con la presencia del Espíritu Santo, debe ir a las casas, debe ir a las ciudades y predicar el Evangelio, porque hay oportunidades. No importa si se burlan de ti, alguien va a escuchar, alguien se va a convertir y alguien luego te va a dar gracia en el cielo porque le compartiste, porque diste un paso más ese día, porque te animaste a hablar, porque llega el momento donde ya nadie puede obrar. La noche viene, dice la palabra. Arrepentimiento para perdón de pecados. Hoy, como en el Antiguo Testamento, tenemos que llamar al arrepentimiento. Hechos 3:19, el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Para eso uno se arrepiente de los pecados. Arrepentimiento es abandono de pecados. Cuando uno dice: Señor, este pecado me estuvo haciendo daño, Señor, me estuvo venciendo, me estuvo haciendo daño a mí, a mi familia. Señor, te pido que me perdones, Señor. No quiero seguir ensuciándome en el lodo de este pecado. Y cuando la persona decide en el corazón abandonarlo, se está arrepintiendo. Y el Señor borra los pecados del cielo. Y cuando el Señor te mira y tú ya te arrepentiste, no te está viendo con una carga de pecados. Es decir, cuando me mira a mí, no ve Misael y una serie de pecados, una lista de pecados. ¿Por qué? Porque en cierto momento yo fui a los pies de Cristo y le dije: Señor, perdón, Señor, perdóname. Y el Señor borró, y ahora ve mi nombre y al lado de mi nombre dice salvo, porque Él borró mis pecados. No porque yo fuera bueno, sino porque Él borró mis pecados. Y eso es lo que quiere hacer Dios en la vida de todos en este momento. Borrar los pecados. Hay gracia suficiente para borrar los pecados de todo el mundo. Pero hermanos, para aquel entonces ya no habrá sangre expiatoria. En Levítico 16 dice: y llevará la sangre detrás del velo adentro y la esparcirá sobre el propiciatorio, así purificará el santuario a causa de las impurezas, de las rebeliones y de todos sus pecados, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levíticos 16 habla del día de la expiación. Lo que está pasando en el cielo ahora está en Levítico 16, de alguna manera figurada en símbolos que uno puede entender. ¿Qué pasaba en el día de la expiación? El sumo sacerdote rociaba sangre en el propiciatorio. Debajo del propiciatorio, el propiciatorio es la tapa del arca donde se encuentran los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Cuando uno transgrede un mandamiento, merece morir. Por eso estaba la ley de Dios y arriba la tapa, y acá se rociaba la sangre de la víctima. Y cuando la sangre de la víctima tocaba la tapa, la justicia y la paz se besaban, dice la palabra, se besaban. Entonces, ¿cómo puede ser Dios bueno cuando yo estoy pecando y Él me salva? Ah, porque vos pecaste contra los 10 mandamientos, pero alguien derramó sangre por ti en la cruz y por eso eres salvo. Mereces morir porque pecaste contra cualquiera de los 10 mandamientos, pero Cristo murió por ti. En el cielo sucede lo mismo, hermanos. Hay alguien ofreciendo sangre, dice Hebreos. Y esa sangre purifica los pecados. La manera que se han borrado mis pecados es la siguiente. Yo necesito que alguien presente sangre por mí, porque si no, Dios derrama mi propia sangre. Si yo no acepto que alguien derrame sangre por mí, Dios derrama mi propia sangre. Entonces yo acepto el sacrificio de Cristo en mi vida y mis pecados son borrados. Hebreos 9 dice: porque entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Está hablando de Cristo. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo se presentó por medio de su sacrificio. ¿Para qué? Para quitar el pecado. En el cielo también hay un arca, en el cielo también hay 10 mandamientos, hermanos.
Y Cristo está delante del arca, delante del propiciatorio, pero no está derramando sangre, no se está cortando. Ya con una sola vez que derramó sangre ya es suficiente. Cristo está intercediendo. Su presencia en ese lugar es suficiente. Aquel que cree que los 10 mandamientos fueron abolidos es porque no estudió este tema. Debe prestar atención a la ley de Dios. Ahora vamos a ver algo muy interesante sobre la ley, pero sigamos avanzando. Plaga número 5, el trono de la bestia. Apocalipsis 16, 10 y 11 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Vemos que no se siguen arrepintiendo, ya no hay arrepentimiento. Me llama la atención también que están sufriendo las úlceras. Mientras cae la quinta plaga, la humanidad está sufriendo la primera. Por eso la primera, la úlcera maligna, no los mata automáticamente, los hace sufrir por un periodo de tiempo. Muchos que sufren la primera plaga siguen sufriendo las demás y siguen vivos. ¿Por qué? Porque todavía merecen más castigos, hermanos. Aquí dice que muerden de dolor sus lenguas, y me llama la atención porque en Apocalipsis 13 la bestia blasfema el nombre de Dios. Con su lengua dice blasfemias. Y ahora está mordiendo la lengua, el remordimiento que siente por decir todas las barbaridades que dijo. ¿Quién es la bestia? ¿Cuál es el trono de la bestia? Miren, hermanos, vamos a hablar del trono de la bestia. Será destruido, por lo que dice el Apocalipsis y Daniel sobre la bestia, será destruido el poder que persiguió a los cristianos en toda la Edad Media. ¿Quién persiguió a los cristianos? El poder que impidió la circulación pública de la Biblia. ¿Quién se creía dueño de la Biblia? Incluso hoy en día se siguen creyendo dueño de la Biblia. Y yo no estoy hablando de personas, yo estoy hablando de un sistema religioso. Hay personas que están en sistemas religiosos corrompidos y Dios los llama a salir del sistema. ¿Quién persiguió a los cristianos? Hace poco alguien pidió perdón por la persecución de la iglesia a los cristianos. ¿Quién impedía la circulación de la Biblia? El poder que inventó la maquinaria de la Santa Inquisición. ¿Qué iglesia fue la creadora de la Santa Inquisición? O sea que persiguió a los santos del Altísimo. El poder que cambió los tiempos y la ley, en Daniel 7:25. Es decir, estableció un nuevo calendario con fechas célebres y el día de reposo de sábado a domingo, admitiendo que el domingo es su marca de autoridad. Atención a lo siguiente. Estamos hablando del día de la expiación. En el Antiguo Testamento el Señor decía muchas veces, y esta fiesta, por así decir, y esta fiesta caerá el 10º día del 7º mes. Pero si nosotros pensamos en el 7º mes, hablamos de julio. Pero no, hermanos, no era julio. Ese no era el 7º mes bíblico, porque ellos tenían un calendario diferente. El calendario judío era el calendario original, con los días que Dios estableció en el calendario. Pero vino un tal Gregorio, un papa llamado Gregorio, y estableció el calendario gregoriano, el que tenemos nosotros de enero a diciembre, y que mucha gente festeja todo lo que está en el calendario gregoriano y desecha todo lo que está en el calendario judío. ¿No es interesante que la Biblia decía que iba a venir una bestia, que iba a cambiar los tiempos? Y vino el Papa Gregorio y cambió los tiempos. Dijo, este calendario de Dios no va más, establezco el calendario gregoriano de enero a diciembre. Y la gente se acomoda al calendario gregoriano. Pero no solo se atrevió a cambiar los tiempos, también cambió la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos?
que la Iglesia Católica enseña? Bueno, en sus 10 mandamientos falta el cuarto mandamiento. En los 10 mandamientos que cambió la bestia, el cuarto lo arrancó de la Biblia. ¿Cuál era el cuarto? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y cuál puso en su lugar? Porque no iba a dejar 9 mandamientos. Entonces dijo, saco uno, a ver, me quedan 9. ¿Qué mandamiento agrego? ¿Y saben qué agregaron? Santificarás las fiestas. Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, Día de la Virgen. Hermanos, ¿nos estamos dando cuenta quién cambió los tiempos y la ley? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué evidencias más? ¿Quién cambió los tiempos? Papa Gregorio, la Iglesia Católica. ¿Quién cambió la ley? La Iglesia Católica. Quitó el mandamiento que Dios le pedía a la humanidad que se acuerde del séptimo día y puso santificarás la fiesta. Es tremendo, hermanos. Por eso ahora Dios, que está en guerra con la bestia, le da su merecido al trono de la bestia. Vamos a definir trono de la bestia. Es la organización religiosa corrupta que impulsó e implementó la marca de la bestia del cual habla Apocalipsis 13. Y unida este poder al poder político, obligaron a la humanidad a recibirla con amenazas de muerte. Dios destruye este poder para siempre. Es decir, como bien lo dice la Iglesia Católica, el domingo es nuestra marca de autoridad. Cuando la Iglesia se una al poder político y tenga ese poder político para implementar leyes, hoy lo que va a ser del mundo en ese momento es la Iglesia diciéndole al Estado, ¿saben qué? Implementen este mandamiento. Y si alguien no acata el mandato estatal, denle un decreto de muerte. No lo estoy inventando, ¿eh? Está en Apocalipsis capítulo 13. Todo aquel que no acepte este mandato dado por la política, pero insinuado por la religión, el que no acepte el mandato, se lo tendrá digno de muerte. Se lo va a amenazar de muerte. Por esa razón, los cristianos al final de la historia son perseguidos. Los que guardan los 10 mandamientos de Dios son perseguidos. Y los demás son los perseguidores. En el tiempo del fin solo habrá un grupo de perseguidos y un gran grupo de perseguidores. Pero el pueblo de Dios estará protegido, mientras el pueblo que recibió la marca de la bestia recibirá las plagas del Señor. Sigamos avanzando a la sexta plaga. Se seca el río Éufrates. Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué significa que se seque el río Éufrates? Pues la interpretación más acercada a la bíblica es la siguiente. Si ustedes buscan el río Éufrates, en todas las veces que la palabra de Dios lo menciona, encontrarán que el río Éufrates marcaba el límite del territorio del pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios estaba en esta región, estaba el río Éufrates en el medio y del otro lado estaban las naciones paganas. Busquen río Éufrates en la Biblia y encontrarán siempre que Dios lo menciona como diciendo es el límite. El pueblo de Dios, el río Éufrates y después naciones paganas. Ahora se seca el río Éufrates. Pareciera que ya cualquiera puede pasar para cualquier lado, pero esto no es lo que da a entender la Biblia. Dice que esto va preparando el camino para los reyes del oriente. Presten atención a lo siguiente. Entonces el río Éufrates era el límite del territorio del pueblo de Dios, separaba las tierras de los hijos de Dios y de las naciones paganas. Recuerden el mar Rojo se abrió para pasar al otro lado. El río Jordán se secó para que tomaran posesión de la tierra prometida. Siempre son buenas noticias para el pueblo de Dios. No tengan miedo. Ahora si se seca un río que pareciera que le está diciendo a los impíos, ya está, ya pueden pasar y pueden matar al pueblo de Dios. No tengan miedo. Porque ocurre lo siguiente.
En Apocalipsis 16, 3 y 14 continúa así esta plaga del río Éufrates. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios y que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Acá se especula mucho quién es el dragón, la bestia y el falso profeta. No vamos a detallar esto ahora, pero quiero que entiendas por dragón, bestia y falso profeta 3 aspectos de la profecía. El dragón, un símbolo espiritual de Satanás. La bestia, un símbolo espiritual de una organización religiosa corrompida. El falso profeta, un símbolo espiritual de una nación que profetiza paz y seguridad, como lo dice Tesalonicenses. Pero es mentira. Ay de los profetas que dicen paz, dice la palabra. Dios le mandará destrucción. Y aquí lo importante no es entender las ranas y los espíritus, sino lo que hacen estos espíritus de demonios. Está marcado en letra naranja. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. El propósito de lo que sale de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, el propósito es convencer a los reyes del mundo, a los presidentes, que se preparen para la batalla. Es decir, ellos van a pensar que ahora que se secó el río Éufrates, entre comillas, van a pensar que están en ventajas para vencer al pueblo de Dios, porque se reúnen para la batalla y no van a batallar entre ellos. Ellos se reúnen para batallar ¿contra quiénes? Contra el pueblo de Dios. Para ese entonces el pueblo de Dios estará dividido en grupitos, en el campo, entre las montañas, en lugares apartados, porque la marca de la bestia les impidió quedarse en la ciudad. Huyeron para no ser marcados. Huyeron. Entonces se secó el río Éufrates, entre comillas, es un símbolo. Los marcados pensarán que nada les impide enfrentar a los sellados. La humanidad cree que puede destruir a los que guardan los mandamientos. En todo el mundo se alistan los ejércitos para la guerra final. Quieren llevar a cabo el decreto de muerte para los que no aceptaron la ley del Estado, la marca de la bestia. Ahora, ¿recuerdan cuando en Apocalipsis 13 decía que aquel que no quería recibir la marca tenía que morir? Ese era el decreto. Ahora la pregunta es, ¿y cómo los van a intentar matar? Bueno, se van a reunir en ejércitos en todo el mundo. Los presidentes se pondrán de acuerdo que hay que matar al único grupo que guarda los mandamientos, incluido el cuarto. Van a decir hay que matar a este grupo de rebeldes que no se quiere ajustar al sistema político. Las plagas están cayendo porque este grupo de rebeldes está en desobediencia a la ley del Estado. Vamos a eliminarlos. Se preparan para la batalla, mientras que el pueblo de Dios está en grupitos de oración diciendo, Señor, libéranos. Daniel 12:1 dice que vendrá ese tiempo de angustia para el pueblo de Dios, donde estarán, Señor, libéranos, así como Jacob estaba cuando venía Esaú con el ejército. De ese tiempo, dice la palabra, seremos librados, hermanos. No hay nada de qué temer. ¿Qué son los ejércitos del mundo delante de Dios? Nada, son como si nada. Por un lado, entonces, en tribulación, en preparación y esperanza. Apocalipsis 16, 15 y 16 dice Dios al pueblo, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ustedes recordarán lo que lo dejó desnudo a Adán y a Eva, fue su pecado. Bienaventurado aquellos, dice, que velan, que están despiertos, que no se ensucian con las manchas del pecado, dice, porque Cristo viene pronto. Por un lado, entonces tenemos a este grupito de cristianos que van a estar reunidos en diferentes partes del mundo, esparcidos por el mundo. Estarán ahí, Señor, ven pronto, Señor, te estamos esperando. Están velando en oración. Es por eso que en medio de las plagas se dice
Yo vengo como ladrón, viene a buscarnos, pero viene de sorpresa, como un ladrón cuando entra a la casa, de sorpresa. Bienaventurado el que vela. Algunos te van a decir que cuando caigan las plagas ya los justos están arriba. No, no, no. Están acá velando en oración. Están guardando sus ropas para ser hallados dignos. Están esperando la venida del Señor, que venga a socorrerlos, que Cristo venga a auxiliarlos. Mientras que por otro lado, un ejército estará sufriendo plagas y estará con sed de venganza. Sigue así la plaga, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es una de las batallas finales donde el mundo se reúne para la guerra y donde un grupito se está preparando para el regreso del Señor. Y como siempre, a Dios le gusta hacer su aparición en el último momento. Cuando ya parece que los impíos van a tener la victoria, aparece el Señor con poder. La última copa, la 7, Dios se manifiesta. Siempre llegamos al número 7, hermanos. Siempre hay del 1 al 7. Apocalipsis 16, 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hermanos, siempre llegamos al número 7. Así como el Señor que creó los días del 1 al 7 y al 7 le puso nombre, sábado. Y vino alguien y dijo: no, cambió los tiempos y puso domingo en el séptimo. Ojo, se está por hacer ley en Estados Unidos que el domingo ocupe el séptimo lugar. Nuevamente quieren mover lo que Dios estableció. Llegamos a la copa número 7. El Señor se manifiesta justo cuando los ejércitos del mundo están por atacar al pueblo de Dios. Ocurre un terremoto cual nunca hubo. En el cielo dice el Señor: hecho está. Porque cada vez que se termina una etapa importante, Jesús dice: hecho está, o consumado es. Cuando Jesús en la cruz dijo: hecho está, la tierra tembló y el velo del templo se partió. ¿Qué significaba esto? Jesús dijo: hecho está, entregó su vida, hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó porque ya el santuario no servía más, porque el santuario terrenal ya no servía. Ahora lo que serviría sería el santuario celestial. Cuando ahora en el santuario Jesús dice: hecho está, hay un terremoto en la tierra y ya el santuario celestial, con sus partes, ya no tiene más utilidad, porque ya la obra se habrá terminado. Apocalipsis 16, 19 al 21 sigue así: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí Dios le da la retribución a los impíos. Ellos pensaban que podrían derrotar al pueblo de Dios. Ahora le viene terremoto, granizo. No pueden, hermanos. Porque ¿quién pelea a favor de nosotros? El Señor. Nosotros no necesitamos agarrar armas y pelear, porque el Señor pelea a favor de nosotros. Y en ese momento se va a manifestar. Porque así sigue diciendo la palabra de Dios. Hablando de los poderes religiosos y políticos. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Cristo pelea por nosotros. Cristo obtendrá la victoria. Dice 2 de Tesalonicenses: cuando Cristo se manifieste después de las plagas, cuando Cristo se manifieste, morirán por el resplandor de su venida. Y ahí los justos serán arrebatados. Leamos los libros de Tesalonicenses porque nos dice esta secuencia. Y como dice finalmente Apocalipsis 22, 12:
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, Cristo repite en el Apocalipsis que viene pronto. Cristo te repite que viene pronto, porque lo que te dará fuerzas hoy, mañana y lo que resta de tu vida y lo que resta del tiempo, lo que te dará fuerza será recordar que Cristo viene pronto, hermanos, que Cristo viene a rescatarte de este mundo de pecado, que mientras en el mundo caen las plagas, los justos deben estar contentos y alegres porque el Señor viene. Seguiremos viendo juicios con misericordia, pero pronto caerán los juicios sin misericordia. Por eso, preparémonos porque Cristo viene pronto. Hablemosle a los demás sobre el amor de Jesús. Cristo te bendiga. Sigamos estudiando la palabra de Dios porque no sucederá nada que no esté escrito. Se cumplirá todo lo que está escrito. Dios te bendiga.